El título de mi ponencia se llama Los carnavales del Caribe en clave de cultura popular, aproximaciones desde la teoría cultural. Entonces empiezo. Para el año 1932, el escritor José Antonio Osorio Lizarazo publicaría la novela futurista Barranquilla 2132. Se trata de un recuento donde el personaje central de la obra, Juan Francisco Rogers, viaja hacia el futuro y visita la alucinante y esplendorosa ciudad de Barranquilla, donde comer en público, tocar al otro o incluso mostrar afectos por el otro ha sido censurada por una sociedad aséptica, regulada y purificada. Al interrogar por la presencia de los restaurantes en la ciudad, el viajero del pasado le responden que han sido abolidos para guardar el principio de gestión en su más privada esfera, donde los comensales pueden cerrar la puerta y ver sin que nadie se dé cuenta. Según cuenta el narrador, de la ciudad de 150.000 habitantes de 1932, ahora 2132 tiene aproximadamente 1 millón. Sobre las mujeres, sin duda, uno de los puntos álgidos que más llama la atención a este viajero del futuro, se lamenta que ahora las mujeres ya no ostentan la vieja elegancia del pasado y se había masculinizado, lamentablemente, donde las curvas floridas de antaño se han endurecido hacia el ángulo y solo quedaban vestigios de sus cuerpos sin gracia ni armonía. Desorientado y con un inmenso agonismo, el personaje de la obra, en el último capítulo, deambula por los decorados paseos que se habían hecho a la orilla del río sin encontrar nada en este mundo. Lamentándose de su viaje hacia el futuro, el personaje medita, abre comillas, solo el río permanecía igual. Los hombres procuraron también deformarlo, adecuarlo a su estúpida concepción de todas las cosas. Pero el intento fue superficial, no llegó al fondo. Se decoraron las orillas, se construyeron graciosos límites a las corrientes, se utilizaron las aguas para la intensificación del comercio. Pero el agua, el espíritu del río, su categoría, sus características especiales están ahí incólumes e invioladas. El agua móvil ha resistido el empuje destructor de la civilización. Ni amistad, ni amor, ni seducción alguna. El desespero frente a un mundo controlado solamente por la indiferencia supremia hacia las emociones ensombrece al visitante del pasado, quien termina tirándose por el tajamar mientras termina el libro, el crepúsculo contribuía a dar cierta grandiosidad al paisaje impresionista de aquel atardecer. El libro termina con esa frase, abro comillas, las olas verdes e inquietas se cerraron sobre la segunda existencia de Juan Francisco Rogers. La magnífica serenidad del crepúsculo perseveró incólume sobre el acontecimiento. No sé si debo decir esto, pero fui llamado a reemplazar a uno de mis mayores mentores y orientadores, quizás sin que lo sepa, con que no solamente yo, sino también toda una institución apremiante en América Latina y el Caribe tiene inmensas deudas. El título de su ponencia para esta sesión, El Carnaval en términos de cultura popular, no solo bien de sus preocupaciones o el destino y las encrucijadas de la cultura popular en América Latina, sino también me permite encuadrar esta ponencia dentro de su inmensa obra y práctica intelectual. De esa forma, quiero asumir el título que dio Jesús Martín Barbero, con una pregunta que debo responder en esa ponencia. ¿Qué significa pensar el carnaval en términos de cultura popular? ¿Qué significa hablar de cultura popular? Y sobre todo, luego a la discusión, ¿qué retos y responsabilidades tenemos frente a la definición, gestión y movilización de un carnaval pensado desde las culturas populares? Jesús Martín es sin duda un intelectual que desde los años 70, cuando trabajó en la Universidad del Valle en el Departamento de Comunicaciones, ha avivado y encarado el marasmo de unas ciencias sociales que bajo sus paradigmas mayores nunca vieron que el país y sus intenciones y contradicciones no pasaba tanto por los grandes análisis objetivos y de todo rigor de la academia, ni por los estrechos, reducidos paradigmas del cambio social de la izquierda, sino por las nuevas experiencias sensoriales y populares dispuestas por nuevos medios y las tecnologías. Recuerdo varias veces a Jesús Martín en sus ponencias cuando se cogía la cara con las dos manos intentando expresar el desazón que tenía frente a unas ciencias sociales que nunca vieron ni a las telenovelas, ni a los carnavales,
ni en los medios de comunicación un objeto digno de estudio y análisis. Frente al retrato de Osorio Lizarazo, con el cual empecé esta ponencia, Martín Barbero propondrá más bien en su clásico de los medios y las mediaciones centrarse en el papel revolucionario que tienen esas nuevas experiencias sensoriales, no tanto en el campo de los medios y las industrias culturales, sino en el de las mediaciones, los usos y las identificaciones. Lejos de quedarse en la esfera de la producción o las determinaciones, se proponía ahora indagar en la esfera del consumo, no como un momento pasivo, sino quizás como un momento revelador de la construcción de nuevas ciudadanías, fundamental. El consumo como asociado a la noción de nuevas ciudadanías. Claramente, Barbero sigue así a otro marxista heterodoxo, Walter Benjamin, y su inusual y compleja visión de las industrias culturales en la Alemania nazi. Que acordemos, vienen de allá. En contraste con los postulados de Horkheimer y Adorno sobre el determinismo de los nuevos campos sensoriales que traía la reproducción técnica para desacralizar el arte y su esfera sublime mientras producía una cultura de masas, Benjamin veía más bien una opción revolucionaria que podía y debía también transformar una sociedad aristócrata, exclusivista y desigual. Por supuesto, mientras que Horkheimer y Adorno, para la industria cultural, era sinónimo de domesticación y obediencia, que eso lo cumplían con el poder total del capital, en donde el tiempo libre también debía orientarse por la producción. A Benjamin le interesaba más la posibilidad de cómo esa revolución estilística tuviera también un potencial revolucionario. Al igual que nuestro viajero, pero poco a poco, al igual que nuestro viajero Barranquilla, Benjamin poco a poco fue volviéndose más pesimista de esos momentos e intentaría fugarse sin éxito de la persecución nazi, ¿no? Su muerte todavía rodeada de misterio entre la frontera entre Francia y España, entre una muerte natural, una muerte por suicidio, no es de interrogarnos y de preocuparnos por acierto un pensamiento complejo, heterodoxo y revelador de las ambivalencias y contradicciones de las nuevas industrias culturales, la cultura popular y las nuevas percepciones. Benjamin, acuérdense, Alemania nazi, si el fascismo convirtió la estética en política, proponía más bien una politización del arte, sin libreto, sin partido y sin prescripciones. De la misma manera, Martín Barbero vislumbraba el debate de las culturas populares en América Latina. Lejos de caer en las tradiciones aristocráticas de la alta cultura, siguiendo las tradiciones de los estudios culturales de Billingham, pero también de las obras de Bakhtin sobre los carnavales, su obra es un esfuerzo para entender la otra historia, la famosa ciudad letrada de Ángel Rama, es decir, de aquella formación social de América Latina correspondiente al control de la producción de los signos por parte de una serie de letradas que dividen el espacio y el sentido excluyendo a las culturas populares y orales de cualquier legitimidad. Es decir, de una historia de lo popular, de lo que ha sido señalado y excluido como marginal, como lo otro, como diferente e inferior. Pero también, para Barbero, su interés nunca radicó en pensar las culturas populares como culturas auténticas, autoencerradas, conservadoras, sino como que quizás eran las del viajero del futuro. Todo lo contrario. El interés de Barbero en las culturas populares va de la mano con la fascinación por su carácter híbrido, rebelde, escorredizo y tremendamente creativo. Es decir, no se trata de una cultura popular como fue la fascinación de una antropología y también de movimientos conservacionistas que querían conservar y proteger al indígena de cualquier contacto con las nuevas tecnologías. No se trata tampoco de retorno al pasado, como quizás imaginaron nuestro viajero cuando lo atormentara la nostalgia frente a un mundo que era finalmente controlar las emociones. Tampoco se trata de denunciar la aculturación de las culturas populares. Se trata más bien de darle la bienvenida a lo que el famoso sociólogo cubano Fernando Ortiz afirmaba con el concepto de la transculturalización. Es decir, de hablar de los varios fenómenos y complejas transmutaciones de culturas que caracterizaban a la Cuba de su análisis. Ni aculturación ni conservación. Y recordando la importancia de la teoría musical en la obra de Fernando Ortiz, se trata más bien de un contrapunteo entre tradición y modernidad.
Volver un mundo pristino, auténtico y no contaminado es quizás un lujo que pocos actores hoy pueden pagar mientras tienen los medios para para escaparse hacia los paraísos ecohabitacionales. Por la reflexión de la cultura popular es también la reflexión sobre la subalternidad y por lo tanto de Antonio Gramsci. Cuando Gramsci pensaba sobre la nación de Italia, repito, la idea de Italia, no tanto Italia, acuérdense que Italia es una idea que tomó largo tiempo en consolidar la nación italiana, ¿cierto? Siempre se preguntaba por la radical heterogeneidad de regiones, de centros comunes y dialectos diferentes. Uno de los grandes obstáculos que vio Mussolini fue justamente el de cómo consolidar una nación dentro de tanta heterogeneidad. El escritor más industrial del país, el norte, percibía a las poblaciones del sur como atrasadas, subdesarrolladas y perezosas. Dentro de esa visión compartida por grupos dirigentes del norte de Italia, el atraso de las poblaciones del sur debía estar dentro de su propio espíritu y condición física, pues a pesar de todas las inversiones, recordando algún concejal antioqueño de hace pocas épocas, simplemente no podían desarrollarse. La pregunta por la subalternidad era, y sigue siendo hasta hoy, la marcación de una otredad en condición de inferioridad, de marcar una diferencia, de trazar una raya, de marcar un diacrítico de diferencia y más profundamente de ordenar un mundo. Pero también, recordando a Fanon Fanon y su famosa obra sobre los condenados de la tierra, se trata de un cartel que dice, a la vez, no entras, o me reservo el derecho a prohibir tu entrada. Pero también de tú te quedas ahí. Para Bakhtin, un teórico clave de los carnavales, se trata justamente de la puesta en interrogación de un discurso autoritativo que tiene un inmenso poder sobre nosotros, que nos convoca y nos pone en su lugar, como unos y otros, que nos ordena el mundo y produce sentido en el mismo. De esa manera, la pregunta por la cultura popular y la subalternidad aparece como lo otro, como lo diferente, pero también aparece junto con la obsesión por controlarlo, fijarlo y regularlo. Ya no se trata de la tradición folclorista que busca, desde el romanticismo alemán, hablar de etnias con características diferenciadas por su lengua, espíritu e historia. Tampoco se trata de las iniciativas de las primeras ferias mundiales del siglo XIX, de exhibir y traer la autoridad al centro de Europa, de explicarlo y domesticarlo para los ojos occidentales. Menos aún, de la asimilación y domesticación de esa diferencia para poderla exponer por las calles de la ciudad multicultural como una de las mercancías del mercado cultural. Se trata más bien de la irrupción de la diferencia dentro del orden establecido, del momento del antagonismo donde la diferencia o la subalternidad entran a cuestionar e interrogar el reparto de lo sensible vigente. Y eso, por supuesto, es una pregunta por la democracia. O quizás por una democracia real, todavía por imaginarnos entre todos. Retomando a uno de los filósofos franceses más vigentes en la actualidad, Jean Rancière, es claro que desde Grecia la democracia en sí condiciona quienes pueden hablar y contarse dentro de una comunidad política. En palabras de Diego Paredes, para Rancière, abro comillas, el proceso del gobierno o policía distribuye de manera jerárquica lugares y funciones fijos para los seres humanos que reúnen en cierta comunidad. Y citando directamente diría que la policía es realmente un orden de lo visible y lo visible, que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea. Que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y otra que sea entendida como ruido. De esa manera, la pregunta por la cultura popular y la subalternidad es la pregunta por esa tensión entre una jerarquía y ordenación de lo sensible, el orden de la policía, con la pregunta por la política, que consiste, por un lado, en asumir el daño a la igualdad ocasionada por la policía y por el otro, de reconfigurar el espacio común de apariencias, instalando una nueva distribución de lo sensible. De esa manera, la pregunta por los carnavales, en clave de cultura popular, se llena de espesor y de claro contenido político. El carnaval deja de ser el momento de simple expresión estética y domesticada y rentable para capital,
para ahora convertirse en el espacio de la erupción de nuevas sensibilidades, cuerpos, sujetos, políticos y narraciones. Como también lo recordaba Martín Barbero, como la posibilidad de contar las historias que nunca entraron dentro de los archivos nacionales, pero no para contarlos como reliquias del pasado, sino quizás con fuentes de interpelación, tanto de la ciudad electoral latinoamericana como la de Barranquilla de 2132. De contar quizás historias en sentido arendtiano de la democracia, es decir, del derecho a tener derechos. Pero también de una cultura popular que se burla de los discursos autoritarios mientras propone convivir con una radical heteroglosia, imposible de resolver, boleda de una identidad unívoca y homogénea. No olvidar, uno de los primeros actos de gobierno que hizo Benito Mussolini fue cancelar los carnavales. Sin mayores preámbulos y atajos, quiero señalar que lo que estoy haciendo y pensando cuando analizo la relación entre la cultura, entre los carnavales y la cultura popular, no es más que el famoso canal A de la famosa historia doble de la costa, del célebre sociólogo barranquillero Orlando Falsborda. De esa manera, desde mi ignorancia andina, estoy pensando en el riburano y su mundo, en los palenques, la sociedad antiseñorial, en la recuperación de tierra de los 70, en la guerra chimila, pero también en lo que interpelan los picos populares, los grandes parlantes interrumpiendo el deseo de otros por no dejar entrar a un público por su condición racial o socioeconómica. Infortunadamente, la historia de la cultura popular ha sido también una historia de violencias simbólicas y tremendamente materiales. Su exclusión y marcación como ruido ahora viene de la obsesión por eliminarlo del orden de las cosas. Una coronería del poder, instaurada desde el siglo XVI, encargada de marcar jerarquías raciales y articuladas a saber, a la economía y a la política, ha determinado también cuentas luchas y disputas que Falsborda supo advertir en ese canal A de Historia de la Costa. Desde las disputas palenqueras hasta la recuperación de tierra de los 70, lo que la cultura popular pone en entredicho es un orden señorial de casas y privilegios que ha estado articulado a la acumulación del capital. Recordando el bellísimo volumen de la Resistencia de San Jorge, es clave recordar que esa cultura popular también se materializa a través de, abro comillas, las formas subterráneas de rebeldía del campesino costeño, la aparente flojera, la pérdida culposa de animales de los ricos. Por supuesto, tales prácticas ocurren justamente y deben entenderse dentro de un contexto mayor de explotación y concentración del capital. El famoso hombre y cotea de Falsborda, justamente no entenderse como un mero folclorismo de la cultura popular, como para poner un museo y convertirlo en mercancía cultural, sino también como una estrategia de resistencia cultural frente a los distintos poderes que desde el siglo XVI han impuesto sus estructuras de dominación simbólica y material en el territorio. De otra manera es que el haitiano Jean Casimir podría hablar de una cultura oprimida que fue capaz de crear mundos paralelos para unos esclavos que buscan escaparse del bozal y la cadena. Pero observando la trágica historia del destino de esa cultura popular, al menos en algunas regiones del Caribe colombiano, expuesta en las más recordadas y recientes masacres, como fueron las de Chengue, Macayé, por el Salado, por mencionar algunas, es evidente la obsesión por controlar ese ruido, instaurar o mantener intactos esos órdenes señoriales. Simultáneamente, siguiendo a José Antonio Figueroa, un libro bonito, se llama Realismo Mágico, Vallenato y Violencia Política en Colombia, detrás de un proyecto cultural regional que, abro comillas, promovió la idea de una región proclive al pacifismo, al exaltar la economía moral como distintivo de la entidad materializada en un pacto interestamentario internacional interclasista, se encuentra también una historia de tensiones entre el latifundio y los movimientos agrarios, entre las élites y los campesinos y entre el capital y el trabajador. Sabemos, desde Roma, los carnavales y las fiestas populares han servido justamente para relajar esas tensiones y dar la impresión de la existencia de unos lazos comunales y solidarios. Ese mundo al revés,
expresado a través del carnaval ha sido también una concesión por parte de los órdenes establecidos para asegurar la reproducción de las desigualdades. No hay que olvidarlo. Si algo ha caracterizado a la construcción de hegemonías de todos los índices políticos en América Latina ha sido el de utilizar la cultura como un recurso para mantener intactas esas estructuras de desigualdad. Así, un destino de la cultura popular también ha sido el de la contención de los conflictos y la instauración de unos consensos que son siempre políticos, culturales y también sensoriales. Y me perdonarán ustedes si no entendí o qué, o si me pueden aclarar este asunto, pero no sobra recordar a los hermanos Zuleta, que hace pocos años exclamaban una canción que iba a la tierra paramilitar, mientras exclamaban y que iban los paramilitares, vallenatos. De esa manera, leer la cultura, los carnavales en clave de cultura popular es entender los carnavales como algo más que esparcimiento o como mercancía cultural. Se trata de entender los carnavales como espacios donde emergen las voces, cuerpos y sensibilidades subalternas, no para medir las calles, sino para reflexionar sobre las contradicciones y tensiones que han estructurado el presente. Se trata de considerarlos como espacios no como espacios de concesión, sino como espacios que están en la capacidad de sacudir el presente y a la vez los cuerpos, lo sensible, lo audible y lo perceptible. Se trata de entenderlos como pasos afectivos para compartir el duelo y enfrentar el presente mientras se tejen otras relaciones no afirmadas desde la pureza y la autenticidad, sino desde una transculturalización que no pasa tanto por celebrar el mito del mestizaje, sino por las tácticas de sobrevivencia que deben utilizar los saberes y cuerpos oprimidos para afirmar el derecho a contar sus propias historias. El desafío no es de poca monta. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Cuánto? Bien. Vamos bien. Ya casi. El almuercito. El desafío no es de poca monta cuando estamos hablando del Caribe. Como lo hemos hablado, como lo habla también el famoso haitiano Michel Roth-Turriot, quizás de la primera región del mundo que podríamos considerar como moderna. En tanto, ocurrió una racionalización de un sistema de producción característico de la acumulación primitiva de capital. La modernidad nace en el Caribe, no nace ni en Europa, la modernidad nace en el Caribe. De un Caribe que lejos de pensarse desde las purezas y las autenticidades, es profundamente híbrido, postcolonial, transatlántico y en permanente movimiento, marcado por experiencias históricas compartidas de desarraigo, transmutación e inmensas traducciones. Como bien lo recordaba el jamaiquino Stuart Hall, no es gratuito que una de las figuras emblemáticas del movimiento alrededor de la noción de la negritud, M.S. Ser, cuando hablaba de sus impresiones de sus viajes a África, hablaba, para Hall, en el más exquisito francés del liceo. Hall decía: yo no conozco a casi nadie que hablaba un francés más perfecto y hermosamente articulado. De esa manera, pensar el Caribe para Hall en la búsqueda de una identidad siempre implica una búsqueda por los orígenes. Y es imposible localizar en Caribe el origen de unos pueblos. ¿De cuál Caribe hablamos y el cual queremos celebrar a esos carnavales? ¿Qué significaría, bajo esa lógica, pensar un carnaval del Caribe? ¿Qué significa pensar un carnaval del Caribe en clave popular? Por supuesto, mi mirada andina me impide adentrarme en el campo de las recomendaciones y las prescripciones. No quiero ni debo hacerlo. Pero para ir concluyendo, ya casi, sí quiero dejar una reflexión sobre lo que pasa a los ojos de un visitante, mis ojos de visitante, que viene de un avión cuando se le presentan los avisos publicitarios del futuro del Caribe y los nuevos proyectos de inversión bajo las luces de los carnavales, las fiestas y el baile. De esa manera, quisiera empezar terminando trayendo otra vez al viajero Barranquilla del 1732. Quisiera traerlo para entender qué tipo de futuros se están construyendo, al menos en algunas regiones que conozco, y qué lugar toma la cultura popular dentro de esos escenarios. Repito, no me atrevo a crear retratos concluyentes sobre esos escenarios, sino tan solo retratos parciales, anécdotas de viajes,
y miradas que todavía necesitan de mucho más investigación. Por los datos aportados por el Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María, de la Universidad de Cartagena, son contundentes frente al destino de las culturas populares dentro de futuros imaginados por las nuevas economías extractivas articuladas a una economía transicional, transnacional. Y por supuesto, del destino que tienen los carnavales vivos y no los museos de las reliquias del pasado. De un patrimonio inmaterial vivo y no sepultado bajo las nuevas promesas y utopías del futuro. Así, quiero terminar con algunas cifras, donde podríamos pensar que se está construyendo el Caribe colombiano actualmente. Y para eso recurro a cifras y les pido perdón si los aburro. Pocas cifras, pocas. A nada más de 2 horas de Cartagena, Indias, en el municipio de Carmen de Bolívar, la Acción Social encuentra que es el segundo municipio para el 2010 más afectado por el desplazamiento forzoso en el país, con 81.184 hectáreas abandonadas, que corresponden al 90.20% del área total del municipio. Otra cifra importante y paralela que muestra el estudio es el incremento de los avalúos de la gran propiedad, que en 1999 registran 97.803 millones de pesos. En 2009 se incrementan a 298.786 pesos, avalúos en 10 años. Solo entre 2002 y 2003, los avalúos de la gran propiedad pasan de 105.935 millones de pesos a 484 millones de pesos, lo que representa un nivel de crecimiento de los avalúos de un 50% en un solo año. Aunque no es clara la relación entre despojo y gran propiedad, lo que ese informe oficial dice es que pareciera que el despojo y el avalúo de la tierra son simultáneos a la vez. Pero por otro lado, otros datos interesantes, en cuenta que en el 2009 y el 2010, la superficie de tierra dedicada al cultivo de palma africana aumenta, hablando de plantaciones, aumenta en un 650%. En cuanto a la distribución de la tierra, en cuenta que el 6% de los propietarios concentran el 53% de la tierra. En cuanto a los índices de necesidades básicas insatisfechas, se encuentra que para el 2012, los municipios de Carmen de Bolívar y San Jacinto, municipios centrales de muchas iniciativas estamentales, el 91.6% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Último párrafo. Ya se seca. Real. Es que hace hambre, ¿no? Ya hace hambre, ¿no? Frente a esas transformaciones que están pasando actualmente en el Caribe colombiano, tan contundentes, producto de nuevas transformaciones que siempre deben ser analizadas de manera compleja, la responsabilidad de pensar los carnavales en clave popular no puede esperar. A poco menos de 10 años de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, de la confluencia de los carnavales del Caribe actualmente, anglófonos, francófonos, es claro que tales retos deben pasar por dos profundas interrogaciones que quisiera compartir con ustedes. Dos interrogaciones que empecemos en estos días. La primera, la que he esbozado acá, la de pensar en los retos que implica imaginar los canales del Caribe en clave de cultura popular. ¿Qué retos tenemos para pensar los carnavales en términos de cultura popular dentro de lo que he hablado aquí también? Y la segunda, que tampoco puede dividirse la primera, es sobre la sostenibilidad de esos esfuerzos, lo que implica preguntarse por su sostenibilidad y por lo tanto de la gestión cultural. Afortunadamente, menos mal, no tengo ni respuestas ni pretendo tenerlas.
Considero que este fabuloso encuentro podrá y deberá poner toda su creatividad para pensar esos retos y permitirnos escuchar esos cuerpos, ya no desde la precariedad y la vulnerabilidad, sino esfuerzos que nos permitan escucharlos desde su inmensa creatividad y sostenibilidad. Muchas gracias.